Bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir esas joyas televisivas que te roban el aliento y te dejan suspirando. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, a todos nos encanta: las segundas oportunidades en el amor. Esos dramas turcos que nos muestran que el destino, a veces, tiene planes diferentes para nosotros y que incluso cuando pensamos que todo es perdido, el amor puede renacer de las cenizas. Prepárense para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga, dolor y, por supuesto, mucha esperanza. Vamos a explorar juntos esas historias que nos recuerdan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y los errores del pasado. Antes de que nos perdamos en el maravilloso mundo de las segundas oportunidades, copyright, déjenme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha escapado, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos con recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con los mejores dramas turcos. Su suscripción superíndice 3N nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, sin preámbulos, vamos a empezar este recorrido por los dramas turcos donde el amor renace y las segundas oportunidades son la orden del día. Empecemos con un clásico que, a pesar de los aún más menos sigue tocando corazones: Aşk-ı Memnu. Su copyright, que muchos de ustedes ya la conocen, pero es imposible hablar de segundas oportunidades sin mencionar esta historia turbulenta y apasionada. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Busca escapar de su madre y encontrar seguridad, pero lo que encuentra es un vacío que la lleva a cometer un error imperdonable: enamorarse de Belul, el sobrino de su esposo. Aunque su amor es prohibido y destructivo, la serie explora superíndice 3 el deseo puede cegarnos y llevarnos por caminos inesperados, dándonos una segunda oportunidad de experimentar la pasión superíndice 3N, aunque sea de la forma incorrecta. Es una historia de arrepentimiento, de consecuencias y de superíndice 3 las decisiones que tomamos en el presente pueden marcar nuestro futuro para siempre. Aunque el final es trágico, Aşk-ı Memnu nos recuerda que incluso en los momentos oscuros, la esperanza de una redención superíndice 3N, de una segunda oportunidad, siempre es presente. La serie te deja reflexionando sobre si realmente hay segundas oportunidades en el amor cuando se cruzan líneas tan importantes como la lealtad y el respeto. Pero profundicemos un poco en la complejidad de los personajes. Biter no es solo una mujer ambiciosa, es una víctima de las circunstancias, atrapada en una sociedad que la juzga constantemente y la obliga a tomar decisiones difíciles. Su relación superíndice 3N con Adnan, aunque provee seguridad con superíndice 3 Mika, carece de pasión superíndice 3N y conexión superíndice 3N emocional, lo que la hace vulnerable a la atracción superíndice 3N que siente por Belul. Belul, por otro lado, es un personaje mucho complejo. Inicialmente se presenta como un joven despreocupado y mujeriego, pero a medida que avanza la historia, vemos su lucha interna entre la lealtad a su tío y la pasión superíndice 3N que siente por Biter. Su incapacidad para comprometerse y su miedo a las consecuencias lo llevan a tomar decisiones egoístas que tienen un impacto devastador en todos los que lo rodean. Aşk-ı Memnu no es solo una historia de amor prohibido, es una exploración superíndice 3N profunda de la naturaleza humana, de nuestros deseos oscuros y de las consecuencias de nuestras acciones. La serie nos recuerda que las segundas oportunidades, si bien pueden ser tentadoras, a menudo vienen con un precio muy alto. Cambiemos de tono pero sin perder la intensidad, y hablemos de Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova. Esta serie, ambientada en la Turquía de los aún más menos 70, nos presenta la historia de Zuleya y Yilmaz, dos amantes que huyen de Estambul después copyright de que Yilmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya. Su destino los lleva a Kondieres y Sukurova, donde se ven obligados a ocultar su identidad y a enfrentar innumerables obstáculos. La serie explora superíndice 3 el destino puede separarnos de nuestros seres queridos, obligándonos a tomar decisiones difíciles y a empezar de nuevo en circunstancias completamente diferentes. A lo largo de la serie, Zuleya y Yilmaz tienen varias segundas oportunidades para estar juntos, pero siempre hay algo que se interpone en su camino: el poder, la ambición superíndice 3N, la venganza y, por supuesto, el amor.
Tierra Amarga es una historia de supervivencia, de amor incondicional y de CEU superíndice 3 mo. Las heridas del pasado pueden afectar nuestro presente y nuestro futuro. Te hace cuestionar si realmente podemos escapar de nuestro destino, y si el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar cualquier obstáculo, incluso cuando el tiempo y las circunstancias nos separan. En Tierra Amarga, las segundas oportunidades no son solo románticas, son también copyright en oportunidades de redención superíndice 3N y de crecimiento personal. Zuleya, por ejemplo, se ve obligada a casarse con Demir, un hombre poderoso y posesivo, para proteger a Yilmaz. A lo largo de la serie, lucha por mantener viva la esperanza de reunirse con su verdadero amor, mientras que al mismo tiempo aprende a sobrevivir en un mundo hostil y a encontrar su propia voz. Yilmaz, por su parte, se dedica a vengar la injusticia que sufrió superíndice 3 y a proteger a Zuleya de cualquier peligro. Su amor por ella es su fuerza motriz, pero también copyright es su mayor debilidad. La serie explora CEU superíndice 3 mo. El amor puede ser tanto una fuente de fortaleza como una fuente de vulnerabilidad, y CEU superíndice 3 mo. Las decisiones que tomamos en nombre del amor pueden tener consecuencias inesperadas. Además, Tierra Amarga nos muestra la importancia de la familia y la comunidad. En un mundo donde el poder y la ambición superíndice 3N a menudo priman sobre la moralidad, la solidaridad y la lealtad se convierten en valores fundamentales. Los personajes de la serie se apoyan mutuamente en tiempos difíciles y luchan juntos por un futuro mejor. La serie nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que el amor y la amistad pueden ser nuestra mayor fortaleza. Ahora, si buscan una historia más contemporánea y con un toque de comedia romántica, les recomiendo Se no condieresis al camp. Eda, una joven florista con sueño más menos de estudiar en el extranjero, se ve obligada a trabajar con Serkan, un arquitecto rico y exitoso, pero también copyright fru y distante. Su relación superíndice 3N comienza como un simple acuerdo, pero poco a poco, el amor empieza a florecer entre ellos. Sin embargo, su camino hacia la felicidad lleno de obstáculos, incluyendo secretos del pasado, exparejas y, por supuesto, sus propias inseguridades. Se no condieresis al camp es una historia de segundas oportunidades en el amor. De CEU superíndice 3 mo. Podemos aprender a confiar en nosotros mismos y en los demás. Y de CEU superíndice 3 mo. El amor puede transformar nuestras vidas de la manera más inesperada. Es una serie divertida, romántica y llena de esperanza, que nos recuerda que nunca es tarde para encontrar el amor verdadero y para construir un futuro feliz. Lo interesante de esta serie es que muestra CEU superíndice 3 mo. Dos personas, completamente diferentes en apariencia y trasfondo. Pueden encontrar un terreno común y construir una relación superíndice 3N. Su superíndice 3 lida basada en la confianza y el respeto mutuo. En Se no condieresis al camp, las segundas oportunidades se presentan no solo como la posibilidad de un reencuentro amoroso, sino también copyright como una oportunidad para el crecimiento personal y la superación superíndice 3N de los traumas del pasado. Serkan, por ejemplo, es un personaje marcado por la copyright vida y el dolor, que ha construido una coraza a su alrededor para protegerse del mundo exterior. Atrabu copyright de su relación superíndice 3N con Eda, aprende a abrir su corazón superíndice 3N, a confiar en los demás, y a permitirse ser vulnerable. Eda, por su parte, es una joven independiente y luchadora, que ha superado numerosas dificultades para alcanzar sus sueños más menos. Su optimismo y su determinación superíndice 3N inspiran a Serkan a ver la vida desde una perspectiva diferente y a valorar las cosas que realmente importan. La serie también copyright explora la importancia de la amistad y el apoyo incondicional. Los amigos de Eda y Serkan juegan un papel fundamental en su relación superíndice 3N, brindándoles consejos, apoyo emocional y una perspectiva objetiva en los momentos difíciles. Se no condieresis al camp nos recuerda que el amor no es solo una cuestión superíndice 3N de dos personas, sino también copyright de la comunidad que los rodea. Siguiendo con las comedias románticas, pero con un enfoque diferente, tenemos Serkenzi Kwai. Sanem, una joven más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, consigue un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Su relación superíndice 3N comienza de forma inesperada y llena de malentendidos, pero poco a poco, el amor empieza a surgir entre ellos. Sin embargo, su camino hacia la felicidad es lleno de obstáculos, incluyendo rivalidades en el trabajo, secretos del pasado y, por supuesto, sus propias inseguridades.
Erkenci Kwai es una historia de segundas oportunidades en el amor. De CEU superíndice 3 mo podemos aprender a aceptar nuestras diferencias y a construir una relación superíndice 3N basada en la confianza y el respeto mutuo. Es una serie divertida, romántica y llena de energía positiva, que nos recuerda que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares inesperados y que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños más menos. Lo que hace especial a esta serie es la química innegable entre los protagonistas y la forma en que la historia te atrapa desde el primer momento, hacia copyright dote sentir parte de su mundo y de sus emociones. Erkenci Kwai no solo es una historia de amor, sino también copyright una historia de autodescubrimiento y empoderamiento femenino. Sanem es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser una joven tímida e insegura a una mujer independiente y segura de sí misma. Atrabu copyright S de su relación superíndice 3N con Kan, aprende a confiar en su instinto, a perseguir sus sueños más menos y a defender sus ideales. Kan, por su parte, es un personaje que también copyright N experimenta un crecimiento personal a lo largo de la serie. Atrabu copyright S de su relación superíndice 3N con Sanem, aprende a valorar las cosas simples de la vida, a ser paciente y comprensivo, y a priorizar el amor y la felicidad sobre la copyright sito profesional. La serie también copyright N explora temas importantes como la familia, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes de Erkenci Kwai son complejos y realistas, y sus relaciones estuvieron llenas de altibajos, lo que hace que la historia sea cautivadora. Cambiando de geo copyright nero y adentro donos en un drama intenso y psicolu superíndice 3 Hiko, tenemos con Dieres y Sukur. Aunque no se centra exclusivamente en el romance, con Dieres y Sukur presenta una historia de amor compleja y llena de segundas oportunidades entre Yamau Párrafo y Sena. Yamau Párrafo, un joven que ha abandonado su familia y su pasado en el peligroso barrio de Ukondieres y Sukur, regresa a casa después copyright S de conocer a Sena, una joven misteriosa y apasionada. Su amor es puesto a prueba constantemente por la violencia, la traición superíndice 3N y los secretos del pasado de Yamau Párrafo. A lo largo de la serie, Yamau Párrafo y Sena tienen varias segundas oportunidades para estar juntos, pero siempre hay algo que se interpone en su camino: la lealtad a la familia, la venganza y, por supuesto, el peligro constante que rodea a Ukondieres y Sukur. Ukondieres y Sukur es una historia de amor incondicional, de sacrificio y de CEU superíndice 3 mo podemos encontrar la redención superíndice 3N en los lugares inesperados. Te hace cuestionar si el amor puede sobrevivir en medio de la violencia y si realmente podemos escapar de nuestro pasado. Lo que hace única a esta serie es su atmósfera superíndice 3 esfera oscura y realista, así como la profundidad de sus personajes y la forma en que exploran temas complejos como la familia, la lealtad y la redención superíndice 3N. En Ukondieres y Sukur, las segundas oportunidades son a menudo más menosciles de alcanzar y vienen con un alto precio. Yamau Párrafo, por ejemplo, lucha constantemente por proteger a Sena de la violencia y el peligro que rodea a Ukondieres y Sukur, pero al mismo tiempo sabe que su presencia en su vida la pone en riesgo. Sena, por su parte, se enfrenta a sus propios demonios y trata de adaptarse a un mundo que es completamente diferente al suyo. Su amor por Yamau Párrafo la impulsa a seguir adelante, pero también copyright N la obliga a tomar decisiones más menosciles y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La serie explora CEU superíndice 3 mo el amor puede ser tanto una fuerza destructiva como una fuerza curativa. Y CEU superíndice 3 mo las segundas oportunidades pueden ser tanto una bendición superíndice 3N como una maldición superíndice 3N. Ademun S. Ukondieres y Sukur nos muestra la importancia de la familia y la lealtad en un mundo donde la violencia y la traición superíndice 3N son moneda corriente. Los miembros de la familia Párrafo Oval se apoyan mutuamente en tiempos más menosciles y luchan juntos por proteger su barrio y a su gente. La serie nos recuerda que incluso en los lugares oscuros, siempre hay esperanza y que el amor y la lealtad pueden ser nuestra mayor fortaleza. Finalmente, no podemos dejar de mencionar a Aik Laftan al-Lamaz. Esta serie nos cuenta la historia de Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y exitoso. Su relación superíndice 3N comienza con malentendidos y conflictos, pero poco a poco, el amor empieza a surgir entre ellos. Sin embargo, la mentira de Ayat amenaza con destruir su relación superíndice 3N y obligarlos a empezar de nuevo.
Aek Laftan Anlamaz es una historia de segundas oportunidades en el amor. DCU Superíndice 3 Mo. La honestidad y la confianza son fundamentales para construir una relación Superíndice 3N duradera y DCU Superíndice 3 Mo. Podemos superar nuestros errores del pasado para encontrar la felicidad. Es una serie divertida, romántica y llena de optimismo, que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso las mentiras y los secretos. Lo que hace especial a esta serie es la química entre los protagonistas y la forma en que la historia te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, con giros inesperados y momentos llenos de emoción. Superíndice 3N. En Aek Laftan Anlamaz, la mentira inicial de Hayat crea una base inestable para su relación Superíndice 3N con Murad. La serie explora las consecuencias de la falta de honestidad y la importancia de la confianza en una relación Superíndice 3N amorosa. A medida que Hayat y Murad se enamoran, la verdad se convierte en un obstáculo cada vez mayor, amenazando con destruirlo todo. La serie muestra CU Superíndice 3 Mo. La verdad, por dolorosa que sea, es fundamental para construir una relación Superíndice 3N. Su Superíndice 3 lida y duradera. Ademún S. Aek Laftan Anlamaz aborda temas como el clasismo y las diferencias culturales. Hayat proviene de una familia humilde y lucha por encajar en el mundo elitista de Murad. La serie explora CU Superíndice 3 Mo. Las diferencias sociales y culturales pueden afectar una relación Superíndice 3N amorosa y la importancia de superar los prejuicios y aceptar a la otra persona tal como es. La serie también Copyright N destaca la importancia de la familia y la amistad. Los amigos y familiares de Hayat y Murad juegan un papel fundamental en su relación Superíndice 3N, brindándoles apoyo, consejos y una perspectiva objetiva en los momentos más difíciles. Aek Laftan Anlamaz nos recuerda que el amor no es solo una cuestión Superíndice 3N de dos personas, sino también Copyright N de la comunidad que los rodea. Y con esta última recomendación Superíndice 3N, llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas turcos donde el amor renace y las segundas oportunidades son la clave. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Para resumir, hemos explorado historias donde el amor florece en medio de la prohibición Superíndice 3N, la distancia, los secretos y la adversidad. Hemos visto CU Superíndice 3 Mo. Los personajes luchan por superar sus errores del pasado y construir un futuro juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber estado aquí conmigo, explorando estas historias llenas de pasión Superíndice 3N y esperanza. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención Superíndice 3N, y que les haga creer en las segundas oportunidades en el amor. Ahora, me encantaría saber CUL de estos dramas es su favorito o si tienen alguna otra recomendación Superíndice 3N para compartir con nosotros. Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor, do copyright genle un like, compártanlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con mundes recomendaciones y análisis de tus dramas turcos favoritos. Hasta la Superíndice 3 Sima.